Hoy está con nosotros la profesora Claudia Vaca de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es farmacoepidemióloga y hace parte del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Profesora, muchas gracias por estar en Más Colombia. Muy buenos días, un gusto estar por aquí. Anoche fue radicado en el Congreso de la República el proyecto de ley de reforma a la salud. ¿El texto fue lo que se esperaba? Pues la verdad es que la expectativa con la que cerró la semana pasada era muy alta, ¿no? Y todo el mundo estaba como en un buen ánimo porque se habían abierto unos espacios de diálogo y se anunció que las EPS no se iban a eliminar, que iban a mantenerse. Y yo creo que el primer elemento que quisiera decir es que la forma como está escrito el texto, las funciones de las EPS es muy marginal comparado con las funciones que hoy está haciendo. Entonces, en alguna medida ahí no se cumplió con la expectativa, con un agravante, y es que hay un especie de limbo jurídico allí, porque si bien no se derogan, o sea, no se hace mención a contenidos de la ley 100 o de la ley 1122 que establecían la existencia de las EPS y el modelo de aseguramiento, en todo caso se habla de una transición en donde ellas no van a existir más y además se establece que no se van a crear nuevas EPS. Entonces, ese limbo, esa mención marginal, no cumple con esa expectativa que en su momento se creó sobre el rol que podían cumplir las EPS, por un lado, y por el otro, esto va a dominar con seguridad no solamente las discusiones que ya venían centradas en este aspecto a nivel nacional, sino algunos análisis jurídicos de fondo sobre cómo resolver ese limbo y en qué medida esta ley, como está propuesta en realidad, tiene la capacidad de hacer esa transformación sin hacer esa derogación. Y frente a otras expectativas que se tenían, pues la verdad es que el texto, como está descrito, recoge bastante bien tanto los ejes programáticos del gobierno Petro en campaña, como los contenidos que ya se conocían en un texto apócrifo que todos teníamos en la mano, y además a las discusiones o a las propuestas que en diferentes foros había hecho la ministra y su equipo. Así que no es mucha la diferencia entre lo que conocíamos y lo que hoy está ahí en un texto largo, complejo, difícil de leer y con muchísimas contenidos marginales que tendremos que analizar con más profundidad. Hablemos precisamente sobre eso que está nombrando. ¿Qué tanto dista lo radicado de las propuestas de campaña y los anuncios que había hecho la ministra de Salud, Carolina Corcho? Bueno, el apuesta fuerte a atención primaria, que yo creo que es un aplauso y un acuerdo que hay de extremo a extremo del país y de extremo a extremo de las posturas políticas, es tal vez la apuesta más importante que se hace y realmente casi todo el contenido se vuelca a eso. El, digamos, el diseño basado en atención primaria, la garantía de que todo se organice alrededor de los centros de atención primaria en salud, la posibilidad de que esto esté presente en territorios, la garantía de que tanto las redes de prestación de servicios se acoplen a esos centros de atención primaria, son cosas que ya se habían dicho y son detalles de una propuesta de gobierno que le apuesta y le apostaba en campaña a una presencia territorial más grande, sobre todo en las zonas más olvidadas. Yo creo que esa es la ganancia más grande de una deuda histórica que tenía este sistema de salud. Y en general yo creo que nunca se ha abordado en el país con tanta profundidad. La no eliminación de la CPS ha generado polémica, pues la ministra Corcho había dicho que buena parte de los problemas en el modelo recaen en las CPS y que estas debían ser excluidas del modelo. ¿Las CPS seguirán siendo el centro del modelo? ¿Cuál es su lectura al respecto? Pero esa era la segunda propuesta de campaña. Yo creo que se volvió una consigna súper fácil, digamos, es la consigna fácil que genera aplausos, pero a la vez es el tema central del debate, ¿no? O sea, ese es el punto en el que todos generaron estas tensiones que a su vez en alguna medida pusieron en riesgo en algún momento, riesgo que no se ha eliminado, tanto la coalición de la bancada de gobierno como las fisuras al interior del gabinete.
Y por supuesto la presión de las EPS y de todos los que defienden el modelo de salud basado en las EPS durante todo este tiempo. Digamos que esas tensiones generaron esa crisis de la semana pasada, generaron esa intervención directa del presidente, y no es un asunto únicamente de poder, en el sentido de tensiones de poder asociadas alrededor del manejo de los recursos de la salud. Es una tensión que tiene que ver también con la forma como está organizado hoy el sistema y la forma que se propone nueva de organización del sistema. Es un cambio fuertísimo, es un cambio profundo. Y se centra en un tema básico que es el manejo de los recursos de la salud. Digamos, ese es el pulso que se está dando en este asunto. Y claro, ese asunto que es manejar los recursos de la salud trae consigo el arrastre de otras funciones que cumplen las EPS y que pueden poner en riesgo las ganancias que se tenían en términos de no solo cobertura, sino de caracterización de poblaciones, gestión del riesgo, aseguramiento en el sentido de que se usen los recursos con suficiencia para atender a la población que tiene asignada cada EPS. Entonces, si quieres, vamos por partes. Entonces, un asunto central es que eliminadas las EPS como centro del sistema de salud, quedan en el nuevo sistema. O sea, en la nueva propuesta elimina las EPS como la columna vertebral, tanto del manejo de los recursos como de la gestión de las poblaciones, de la salud de las poblaciones y del riesgo. Eso, digamos, queda más que claro. La asignación de las funciones es supremamente marginal en el sentido de que se dice que van a afiliar a la población, no van a manejar plata, pero van a afiliar a la población, van a coordinar las redes de atención, van a establecer la coordinación de las atenciones que se requieran en la red de servicios que se definan, y además van a arrancar con la disponibilidad de los centros de atención territoriales dependiendo de la infraestructura que ellas tienen. Es marginal porque, insisto que es una lectura preliminar y tenemos que mirarlo con más detalle, el manejo de los recursos se centraliza en la ADRE, en el actual Fondo Único de Manejo de Recursos. Ellos son los que van a pagar una gran tesorería nacional con atenciones o con descentralización. Y eso es ya problemático. O sea, ¿cómo va a ser ese asunto? ¿Cuánta plata significa adicional que la ADRES haga esos pagos complejos a nivel territorial y que además desarrolle y garantice que hay unos desarrollo de capacidades territoriales para hacerlo? Eso es una plata adicional que hoy no se está haciendo, no se está contando con ella, porque esto lo hacían las EPS, ¿no? O sea, la coordinación de los pagos, la afiliación y esas cosas. No está claro eso. Y es problemático porque si las EPS siguen haciendo una tarea muy marginal, ¿cuál es el incentivo para hacerlo? ¿Les van a pagar por hacer eso específicamente? La tensión ahí arranca en el Congreso y se va a mantener. Si llega a pasar, digamos, si se llega a mantener la bancada, si hay un pupitrazo por la capacidad del gobierno y además por las movilizaciones sociales a las que le está apostando el pacto histórico, esas tensiones se van a mantener durante el tiempo. Posiblemente muchas EPS digan, no, gracias, yo me voy y háganle ustedes. Entonces, ¿cómo se van a hacer a nivel territorial? ¿Quién va a hacerlo? ¿Cómo se va a hacer allí en el territorio? Si las EPS dicen, no, gracias, algunas van a decir, me voy. La ministra Corcho con su discurso prefiere eso, incluso dice, los que no quieren estar, que se vayan, pero entonces, ¿quién va a estar ahí? Institucionalmente, ¿cómo se va a hacer eso? Y lo más importante, institucionalmente, ¿cómo se va a hacer? Y cómo hacer para que eso no se transfiera en falta de atención, dispersión de la población o complicaciones sociales en los sitios en donde la gente llegue y no entienda qué es lo que tiene que hacer. Son detalles muy específicos que al final pueden ser lo que ponga en riesgo, si se hace en el debate, ponga en riesgo la aprobación de esa reforma y otras reformas que están en el Congreso. Y si se logra la bancada, digamos, unir para pasarlas, van a ser asuntos
de muy difícil manejo, digamos, en términos del malestar social, y yo creo que sí puede poner en riesgo incluso la legitimidad y la gobernabilidad del gobierno en el caso de que esto se despelote. Existe el riesgo. Existe. Tal vez ahí quisiera hacer un paréntesis, es que una reforma de estas impacta directamente la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces, mientras el asunto sea en la plaza pública y arranque aplausos de consignas fáciles, va bien. Pero cuando se trate de una transformación de esa cotidianidad, por ejemplo, yo tengo una cirugía del tímpano que tengo que hacer pronto, posiblemente las citas para garantizar que mi cirugía voy a tener que hacerlas en otro lugar, en el caso de que mi EPS decida irse, diga ya no quiero más, entonces bueno, ¿a quién atiendo? ¿A quién voy para que me atienda? ¿A quién me va a dar la cita? ¿Cómo hago para que todos los exámenes que me hicieron sean integrados ahí para que después no me tenga que repetir otra vez la TAC, las audiometrías, etcétera? Todas estas cosas que tienen que ver con esos asuntos. Es una cosa cotidiana. No sé si recuerdas cuando han hecho estos hackeos a las EPS, por ejemplo a Sanitas. Solo eso significó filas interminables y molestias de la gente y movilizaciones de la gente y presencia en medios. Solo una cosa muy particular que sucedió. Entonces imagínate eso en una proporción grande, cuando las EPS digan no gracias, no me interesa, y las que se quedaron digan, bueno, listo, yo hago solo esto, usted haga lo demás. ¿Quiénes van a asumir rápidamente eso? Yo creo que hay falta de respuestas. La ministra siempre en eso es evasiva y digamos que se molesta y vuelve otra vez a la consigna fácil, pero es un asunto de capacidades técnicas del Estado y de los territorios que no son menores de construir, no son fáciles de construir. Definitivamente. Y hablemos ahora sobre la financiación del sistema. Actualmente, el sistema de salud se financia con diversas fuentes, como los aportes de trabajadores y empleadores, recursos transferidos por el Estado, cuotas moderadoras, copago. ¿Cómo cambiará la financiación del modelo? Pero la verdad es que ahí no hay mucha transformación en las fuentes de los recursos, porque mira que tenemos unas fuentes que son impuestos generales, para, digamos, agruparlas en general, y están las cotizaciones para los que tienen capacidad de pago. Yo creo que esas dos fuentes grandes van a seguir. Lo mismo que otras fuentes como, no sé, el SOAT o las administradoras de régimen laboral, de los riesgos laborales, perdón. Todas estas fuentes grandes van a seguir siendo las mismas y no se transforman. Pero tampoco es claro ese capítulo de las fuentes, de la consolidación de las fuentes, del pool de la financiación que se transfiere a ADRES. Tampoco es muy claro en términos de ese recaudo después, cómo fluye hacia tanto los centros de atención como a los que coordinen las redes de atención. Hoy el flujo, digamos, las fuentes siguen siendo las mismas, se agrupan, la ADRES la mantiene, pero se sabe por lo menos en la primera etapa hacia quién van. Hoy no tendríamos claro eso, es uno de los temas que hay que leer con mucho más detalle. Ese flujo puede ser complejo si la estructura de quienes van a recibir el dinero tampoco está suficientemente clara. No va a ir a los CAPS, no va a ir a los centros de atención primaria directamente. O sea, por cada 20,000 afiliados va a haber un CAP. ¿Cuántos CAPs van a haber? O sea, no va a ir ahí. ¿Va a ir a los hospitales públicos? Sí, nosotros tenemos un volumen de hospitales públicos que es manejable, puede ir el pago directo. De hecho, hoy más del 70% de los pagos de lo que atienden los hospitales públicos se hace de forma directa y no habría problema. El tema es, como ahora los CAP son el centro de la red de atención, ¿cómo van a estar articulados esos hospitales con los centros de atención? Y si la remisión la hace un centro de atención al hospital, ¿a quién se le paga? ¿A este o a este? Y como dicen que el giro va a ser directo, siempre va a ser directo, se multiplica el número de transacciones de pago. Entonces yo creo que las fuentes no son el problema, sino la complejidad de las operaciones de pago
dado las múltiples relaciones que se hacen y la promesa, una promesa fuertísima que es girar directamente todas las atenciones. Esto es, multiplica los 50 millones de habitantes por todo el número de atenciones, incluidas las asociadas a las visitas que se van a hacer extramurales y la atención cotidiana pues, de los centros de atención primaria. Bueno, ¿y qué reacciones ha habido por parte de los trabajadores de la salud y de la academia? Este es un segundo asunto que merece mucho aplauso. Yo creo que también hago un paréntesis aquí, abordar reformas en cualquier país sobre servicios esenciales como la salud tiene esa doble cara. O te genera una popularidad gigante si lo que resuelves es problemas, digamos, básicos de atención, o te puede poner en riesgo incluso la gobernabilidad digamos, la apuesta de poder futuro, ¿no? Digamos, solamente miremos Estados Unidos con el Obamacare, que en su momento fue el Clinton Care, y que en todos los casos al final terminó poniendo en riesgo incluso la vocación de poder de los demócratas. No es fácil, no es un asunto fácil porque va al núcleo de la vida de los ciudadanos, como lo decía anteriormente. Si Petro se hubiera concentrado solo en aquellas cosas que generan un clamor popular y un acuerdo, digamos, en todos los espectros políticos, posiblemente esa apuesta hubiera sido en términos de gobernabilidad mayor, dado que hasta ahora estamos arrancando en el periodo de gobierno. Entonces, atención primaria en salud es una cosa en la que todo el mundo está de acuerdo, sobre todo si se centra en los territorios olvidados, en la población vulnerable, en las zonas rurales. La dignificación de los trabajadores de la salud, que es un asunto gravísimo que viene de décadas, pero que se hizo súper evidente durante la pandemia. Es un asunto en el que todo el mundo está de acuerdo. La reacción de los trabajadores de la salud es súper relevante ahora y es tal vez el grupo social que mejor se alinea con esta propuesta. Además, hace parte digamos, de la historia de la construcción de esta iniciativa que lideraba la ministra Corcho y otras organizaciones, y detrás de eso hay muchos sindicatos y asociaciones de profesionales de la salud. No todos los médicos están de acuerdo, pero una parte importante de los trabajadores de la salud, no médicos, enfermeras y demás, ven esto con mucha expectativa y lo aplauden. Me llamó mucho la atención ayer yo mirando pues el evento de lanzamiento, que no había tantos trabajadores de la salud como yo hubiera creído. O sea, yo creí que iba a estar la crema en nata y las grandes líderes de los gremios médicos y no los vi a todos. Eso lo vi muy reducido. Yo creo que la falta de claridad, la incertidumbre y esas tensiones que se han generado han disminuido, digamos, la presencia de caras conocidas allí. También me parece importante anotar esto. Puede ser que haya ahí algo de pérdida de reconocimiento y de apoyo para la reforma. Pero en general creo que lo reciben muy bien y creo que es una de las cosas, 2 o 3 cosas que hubiera cogido Petro. Digo, me voy duro con esto en donde no funciona, áreas rurales, saco adelante eso sin tocar lo que está funcionando y lo que genera, digamos, más presión, y poco a poco demuestro que la apuesta pública por la atención primaria y la apuesta pública por el manejo del Estado, de la salud por parte del Estado en territorios olvidados, es eficiente, y entonces pongo la evidencia de 2 modelos en tensión, el de un bien público manejado por el Estado eficientemente y el de una manera, digamos, un poco mixta, que tiene ciertas eficiencias, y los pongo ahí en el escenario del sistema de salud a competir, no en términos de mercado clásico, sino a competir en términos de eficiencia y satisfacción de la ciudadanía. Seguramente esto hubiera tenido otro tono, pero insisto, el lenguaje de guerra y la consigna fácil es lo que está dominando lamentablemente este asunto. Bueno, y a grandes rasgos,
¿Cómo se propone que funcione el nuevo modelo de salud? Bueno, no es claro, o sea, el texto no resuelve las inquietudes ni las incertidumbres que se tenían antes de la radicación de la propuesta. Es un texto muy largo, con muchos detalles, hay unas apuestas muy interesantes, pero cuando uno las ve, las siente como que muy difíciles de llevar a la práctica. Yo diría que son 4 asuntos interesantes que cambian la forma como funciona el sistema eh, y que modifican su estructura. El primero es lo que ya hemos dicho, ya no, las EPS no manejarán ni una gota de recursos, todo se va a manejar a través de un fondo único con oficinas descentralizadas o con entidades descentralizadas para hacer pagos directos a lo largo del territorio nacional. Eso tiene pros y contras, muchos riesgos, pero sobre todo una preocupación fuerte sobre las capacidades reales territoriales de hacerlo. Yo prefiero no abundar también en el lugar común de la corrupción. Yo pienso más que la corrupción es una consecuencia, no es un inamovible. La corrupción es una consecuencia de la falta de control o de las faltas de capacidades. Transformar esa forma en la que se manejan los recursos con ese nivel de dispersión dificulta los controles y posiblemente facilita, sería el desenlace, no sería la causa. El segundo elemento tiene que ver con la forma como se estructura la atención y se afilian a la población. Hoy lo hace la DPS a través de una selección que hace cada ciudadano, lo que se llama una afiliación vía aseguramiento por entidad. En este caso es territorial y georreferenciada, es decir, hay un centro de atención al cual yo voy y me afilio como ciudadano y toda atención estará determinada por ese lugar en el que yo me afilié. Yo encuentro eso muy interesante porque en principio uno tendría que tener muy cerca de su domicilio todas las atenciones y ser remitido cuando requiere una nueva atención compleja al sitio o al hospital más cercano asociado a ese lugar de afiliación, donde vivo. La promesa que había hecho la ley 100 en sus orígenes con la CPS era que uno se afiliaba donde quería, pero su afiliación viajaba con uno al lugar donde estuviera, ¿cierto? Entonces, si yo soy de Salucop, pues, Salucop ya no existe, parte del drama de la existencia de las CPS y de la falta de manejo claro de los recursos generó estas eliminaciones y es uno de los argumentos más fuertes del gobierno y de la ministra para eliminarlas, pero digamos que Sanitas que existe, yo viajo con Sanitas. Entonces, imaginemos que me trasladan a Puerto Carreño mañana como profesora de la Universidad Nacional, una nueva sede, yo tengo que dictar clase allá. Pues la EPS Sanitas no tiene nadie allá y va a ser muy compleja la atención, posiblemente mucho más cara para garantizar que me vean mis patologías normales, mi tiroidismo, mis problemas no sé, de dolor de espalda, lo que sea, allí, porque en Puerto Carreño no hay una infraestructura para eso. Entonces, yo creo que esto de la georreferenciación es muy interesante y estoy casi convencida de que podrían haberse articulado una con otra, es decir, que se garantice que el Estado hace un esfuerzo por garantizar una infraestructura allá en esas zonas alejadas, Puerto Carreño, y que mi entidad aseguradora pudiera haber trasladado la información y la garantía de una comunicación y el traslado de toda la información a esa zona. La organización territorial también es familiar, eso lo dice el proyecto de ley, eso también agrupa. En las EPS también había un mandato de que todas las familias estuvieran en una sola, y las EPS nunca cumplieron con el mandato claro de que si mi mamá está en Sanitas o en la nueva EPS y yo estoy en Sanitas, me trasladen mamá a Sanitas, porque Sanitas decía, no, tu mamá es muy vieja, no me interesa, eso es muy caro. Entonces, agrupar territorialmente elimina esa condición y sobre todo lo dice claramente, no puedes negarte a afiliar a todo el grupo familiar ahí. Yo creo que eso está interesante, pero ojo, que eso también es un sueño, es una promesa que en la cotidianidad se tiene que expresar claramente, se tiene que aclarar cómo va a ser ahora. Todos nos vamos para allá, ¿quién va a recibir toda la información de todo el grupo familiar? Llevamos 30 años de historia con todos los datos de atención.
¿Cómo se va a asumir eso allí? Esa transición puede ser caótica y la gente va a decir, oiga, pero ¿cómo hacia dónde voy? Voy al centro de atención, llevo toda la información de mi mamá allá, como esta transición es complejísima. En principio, ellos están diciendo que las EPS se afilian en esos territorios, ponen la infraestructura de sus centros de atención a disposición del sistema de salud y eso después lo va a manejar, digamos, territorialmente las cabezas, digamos, políticas, alcaldes, gobernadores. Esto también sin eficiencias, sin capacidades técnicas, sin garantía de diseño de esa infraestructura y traslado de gente para allá, también puede ser caótico. Lo tercero, lo otro que me parece muy interesante, no sé si hoy 2 o 3, estaba hablando de recursos, estaba hablando de CAPS, ahora estoy hablando de, sí, tercero, de la gobernanza. Se crea un Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, del sistema de salud, y se crean unos consejos de manejo determinantes a nivel de determinantes de la salud a nivel territorial. Todo eso, digamos, es muy interesante, es una apuesta que hizo la ministra y el gobierno nacional acerca de la presencia de los territorios en los espacios de gobernanza del sistema de salud y la presencia de las diferentes representantes de los temas de salud y de los temas de determinantes sociales, alimentación, vivienda, agua potable, en esos espacios de gobernanza del sistema de salud. Uno lo ve maravilloso. Solo el Consejo de Salud tiene 20 y pico de representantes, de a 2 cada uno, eso es un estadio. La forma como está sugiriéndose que se retome ese Consejo Nacional de Salud, Consejo Nacional, órgano rector del sistema, es supremamente ineficiente. Pero es una idea interesante, se toca volverlo mucho más eficiente. Y los consejos esos territoriales de determinantes sociales también suenan muy interesantes, pero también son muy aparatosos en su diseño y eso requiere también capacidades de los territorios que tendríamos que mirar cómo lo hacen. Después está otros asuntos que están mencionados y no están claros y que yo creo que pueden complicar el tema, es el de las redes de atención. No está clara la articulación entre esos centros de atención y los hospitales. Nosotros no tenemos suficientes hospitales en ciertas regiones. Hoy las remisiones se hacen territorialmente a la cabecera municipal o al departamento más cercano o al hospital más cercano. Pero es clara la línea de las autorizaciones o de las remisiones, que esto es administrativo. Aquí cambia un poco y todo se centra en los centros de atención primaria y en las secretarías, se le traslada a secretarías de salud, eso pareciera. Entonces no es clara esa articulación, creo que eso va a ser muy complicado, puede poner no solamente, digamos, mucha confusión en las personas, confusión incluso en quienes atienden, sino que puede poner en riesgo la vida de mucha gente, porque si no está clara esa remisión, imagínate una persona con la necesidad de un cateterismo rápido en el Amazonas y que no sea claro a quién le pido y cómo lo hago, puede poner en riesgo la vida de las personas. Esas transiciones y detalles no están suficientemente claros y creo que son, el diablo está en los detalles. Y hay un tema que es valioso, no es menor, es el de la formalización de todos los trabajadores de la salud. Hay un capítulo específico en eso. Es muy valioso, pero esto toca reforma laboral, esto toca recursos y esto toca, digamos, traslado de gente de las EPS a esa forma de atención y régimen laboral que se está estableciendo. Como no se sabe si van a eliminar o no las EPS, está ese limbo. Entonces, si se eliminan las EPS, ¿qué hacen con toda esa gente que en las redes de atención en los hospitales está vinculada? ¿A quién van a trasladar? ¿Quién va a asumir esa carga laboral si es un contrato laboral formal? Eso es mucha plata. Suena maravilloso, pero otra vez, el diablo está en los detalles. Y creo que eso también es muy difícil de entender porque tampoco hay suficiente gente con todos los perfiles que se requieren para atender ese nuevo circuito de los centros de atención, de quienes van a hacer la coordinación de las redes, de quién van a hacer los pagos y de quienes van a estar operando las redes de atención. Podemos darle una lista corta de qué aspectos positivos destaca el proyecto radicado.
Yo creo que esos tres de los que hemos hablado, bueno, cuatro ya con lo que acabo de mencionar, atención primaria, centro del sistema de salud, pero eso no está coordinado. Recurso humano formalizado y dignificado está, pero no está clara la forma en cómo se va a articular, cómo se va a trasladar y cómo se desarrollan capacidades para operar todo. Sistema de información, no hay es una de las cosas que tengo que leer con un poco más de detalle y con cuidado, pero si nosotros logramos un sistema de información con unas obligaciones estandarizadas de flujo de información, no solo de los recursos, sino también de las atenciones y de los resultados en salud, seguro que, digamos, la gestión y la atención va a ser mucho mejor y también la reducción de, de riesgos de corrupción, ¿no? O sea, el siguiente tiene que ver con la gobernanza, una nueva gobernanza. Me parece que fortalece el sistema de salud, pero como está diseñada es inoperante, ineficiente y yo creo que demagógica un poco, porque 70 personas en un Consejo Nacional de Salud es completamente inoperante y es un poco demagógico. ¿En qué puntos cree que el proyecto no cumple las expectativas? Bueno, yo creo que son muchos puntos. El más importante y el que va a dominar el debate en el Congreso de la República es digamos, tensión de poder de la existencia de las EPS y los incentivos para que funcionen. Mire, hoy, si sacamos los costos de la atención, si sacamos los costos de los medicamentos, si sacamos las facturaciones y eso, las EPS están cobrando por su existencia en todas las funciones. Algunos dicen, no, es que no hacen nada. Otros dicen, hacen muchas cosas, aseguran, gestionan el riesgo, hacen rendir la plata. Bueno, digamos que hay diferentes posturas sobre las EPS. Hoy hacer todas esas funciones vale más o menos 20 billones de pesos. Le están quitando casi todo, entre otras cosas el manejo de la plata, y le están asignando unas funciones de coordinación con una transición que parece que la siguen. ¿Cuánto le van a pagar por hacer esas gestiones de función? ¿Los mismos 20 billones por billones? Posiblemente no. 1, 2, 3 billones de pesos, alcanza para hacer eso que se va a hacer, se coordina en un escenario además de pelea, ¿no? Porque no es haz tú esto que te toca hacer ahora, sino es te obligo a hacerlo y a mí no me interesa hacerlo. Entonces es en un escenario de pelea. ¿Cuánto vale eso? ¿Qué incentivo hay ahí? Entonces no cumple las expectativas porque las EPS que nunca habían tenido un canal de diálogo, que jamás estuvieron, las EPS no tuvieron un canal de diálogo con la ministra. Se han sentido agredidas en el mensaje y en la consigna fácil. Tienen detrás de sí una historia y un acumulado de funcionamiento y con sus más y con sus menos, unos niveles de aceptación y de percepción ciudadana que no es tan mal y tan horrible como lo presenta esa consigna. Hay discusiones sobre quiénes hicieron las encuestas y demás, pero es una realidad. De hecho, la encuesta de calidad de vida del DANE, que es una encuesta oficial basada en los métodos de muestreo adecuados y siguiendo unas preguntas que se han hecho comparativamente durante décadas, no deja tan mal para las EPS. Entonces, eso es un activo que tienen las EPS en términos del reconocimiento ciudadano sobre su existencia, en las funciones. Entonces, la expectativa no se cumple frente a eso. Bueno, ¿cómo vamos a funcionar en un nuevo esquema de reforma a la salud sin eliminar las ganancias, sin desarmar las ganancias y resolviendo los problemas para mejorar la atención ciudadana, sabiendo que la reforma es necesaria? Esa expectativa no se está cumpliendo. No se está cumpliendo tampoco la expectativa de la garantía de que la transición es una expectativa y una promesa grandísima, súper difícil de cumplir, y es que sea tan clara la transición de esa apuesta que se está haciendo tan fuerte como para que los ciudadanos no la sientan. Vayamos patinando sobre el hielo y no nos damos cuenta qué pasó. Esa promesa no se cumple. Y yo sí creo que hay una más dura, mucho más dura. Voy a ser muy fuerte aquí. Yo creo que no se puede mentir a la ciudadanía ni a la opinión pública. Y lo que pasó la semana pasada con los anuncios tanto de la ministra como del presidente, como del ministro de gobierno, pues sugieren que mintieron. O sea, porque la expectativa que se creó es vamos a tener
un sistema diseñado con un rol que garantice que esa transición existe, que no duela a los ciudadanos, pero sobre todo que no elimina, que no es tierra arrasada. Y el texto por ahora sugiere que poquito tiempo estamos en tierra arrasada. Entonces yo creo que esto es una comunicación errada y es una mentira flagrante a los ciudadanos que puede enredar mucho la discusión en adelante, tensionar aún más el ambiente como estaba hace unas semanas, y me temo que puede echar por la borda un proceso muy interesante que viene de décadas de discusión sobre las deficiencias y los problemas que tiene el sistema de salud. Es un proceso, es de gente, académicos, movimientos sociales, gente que tiene mucha expectativa. Echar por la borda un proceso de esos me parece que es complejo, y creo que hay un riesgo aún mayor, que es el de enredar la reforma a la salud del Congreso y otras reformas que se radicaron. O sea, la agenda reformista del gobierno puede ponerse en riesgo si, derivado de esta incertidumbre y esta, digamos, falta de cuidado en cumplir los compromisos. La Organización Médicos de Colombia ha cuestionado la propuesta del modelo de salud enfocado a la baja complejidad. ¿Qué pasará con los pacientes, en especial con quienes tienen ingresos bajos y medios, que requieran procedimientos de mediana o alta complejidad? Yo creo que esta es una de las preocupaciones más grandes, creo que ya lo había dicho. Una cosa es volcar el sistema a la atención primaria, que es una deuda histórica del sistema de salud, para tener una estructura juiciosa que vaya de lo más común, de las patologías más comunes, de la promoción y la prevención, a una atención eficiente y rápida cuando se requiere atenciones más complejas. Pero la forma como está sugerida deja muy poca claridad acerca de cómo va a ser esa atención especializada, cómo van a ser las remisiones a los especialistas, cómo van a ser las remisiones a los hospitales de mayor complejidad, etcétera. Este asunto me parece que es cierto, con un agravante. Mira, no hablamos de esto, pero el texto de la reforma tiene un capítulo que se llama Política de Medicamentos. Recoge bastante bien los mandatos de la ley estatutaria y recoge bastante bien los desarrollos de los últimos 10 o 15 años en el desarrollo de una política de medicamentos, digamos, control de precios, negociaciones centralizadas, uso de flexibilidades de la propiedad intelectual para que el monopolio de las patentes no afecte el gasto público, estas cosas. Pero no menciona ni en ese capítulo, ni en el texto entero, por lo menos en la primera lectura que hemos realizado, cómo va a ser la gestión del alto costo y de la alta complejidad, la atención especializada, la presión tecnológica de los nuevos medicamentos que son ultra caros, que van más allá de esos contenidos de los cuales estoy hablando en el capítulo de la política de medicamentos. Una apuesta fuerte por resolver tal vez uno de los problemas más graves que hoy tiene el sistema de salud colombiano, pero que enfrentan otros sistemas de salud en el mundo. Este vacío, esta inconsistencia, es un síntoma de una problemática de toda la reforma y toda la discusión de la reforma a la salud, y es que el diagnóstico no está claro, la propuesta no está orientada a ese diagnóstico, y al contrario crea líos mayores. Por ejemplo, ese que estaba mencionando esta asociación médica acerca de cómo va a ser y cómo va a operar la atención especializada articulada con la atención primaria. De aprobarse como fue radicado, ¿qué pasará con los dineros que se les adeudan a las IPS, como las clínicas, hospitales o centros de salud? ¿El nuevo modelo contribuiría a resolver este problema hacia el futuro? No, este tema de los recursos no está claro. Yo no sé cómo se dice, ahí dice específicamente las liquidaciones de las EPS y las deudas, cómo se manejarían, pero no es un asunto menor, es un acumulado de mucha plata que solo poner en funcionamiento los centros de atención primaria en salud sin pensar en la necesidad de nuevas personas, infraestructura y demás para todas las otras funciones que se están poniendo, puede costar más del 20 o 30% del presupuesto de hoy, más o menos 25 billones de pesos. Las deudas, por lo menos las corrientes, que son como 16 billones de pesos, está ahí esos recursos, digamos, lo que tiene que pagar de atención, digamos, de hace poco. Pero las deudas acumuladas actuales,
más las de posible eliminación de las EPS, más el acumulado de los recobros de los presupuestos máximos de los últimos años, digamos, aumentan la suma de lo que se requeriría para esa transición, y aún con la promesa de que el centro de esta reforma son las personas y los hospitales y los médicos y los trabajadores de la salud, cuando se trata de plata y de flujo de recursos, eso se pone un poco más complejo. No sabemos aún la cifra del impacto en presupuesto de la propuesta. Hacienda no ha manifestado ninguna cifra, al contrario manifestó reparos. Parece que esos reparos persisten al interior del gabinete. Planeación Nacional manifestó reparos y estaba haciendo varios escenarios para mirar el impacto de esta reforma, y tampoco está como muy convencido de que el diseño que se propone sea coherente con los escenarios. No tenemos una cifra, pero la promesa puede incumplirse, digamos, del pago pendiente y del pago que quedaría por las eliminaciones o liquidaciones que se puedan producir en meses siguientes. Bueno, ¿y qué cambiaría para los trabajadores de la salud? Pues yo creo que los trabajadores de la salud ya ganaron mucho, porque ganaron el respaldo y el respaldo pleno de la ciudadanía, la garantía de que estén en unas mejores condiciones, por ejemplo, la eliminación de las empresas de contratación intermediarias entre los hospitales y ellos. Aquí, ojo, que no es entre las EPS y los trabajadores de la salud, sino las empresas intermediarias que los hospitales contratan para contratar los trabajadores de la salud. Esto habría que aclararlo. En principio tendrán que eliminarse, y existe una promesa de formalización laboral que tiene un impacto también grande sobre la reforma, pero que creo que es el mínimo deseable que debería garantizarse para que quienes ponen, digamos, su vida y, y todo su conocimiento en la atención de la salud, digamos, estén bien remunerados por la sociedad. Ahora hablemos de ganadores y perdedores. ¿Quién salió ganador y quién perdedor con la reforma que finalmente se radicó ayer? Pues la lectura que nosotros en el grupo de investigación con el que yo trabajo habíamos hecho de la semana pasada era que todos habían ganado. Ganaron las EPS porque quedaron, digamos, con un canal abierto y un mensaje de tranquilidad. Ganó el presidente Petro porque llegó y compuso ese diálogo y se sentó en el frente. Ganaron los movimientos sociales y las agremiaciones médicas que dijeron: vamos a defender esta reforma y vamos a movilizarnos el 14 de febrero, o sea, hoy, para defenderlas. Ganó el gobierno en pleno, digamos, en el sentido de que estaba dispuesto a hacer un acuerdo interno para radicar una propuesta de reforma en el Congreso que atendiera las preocupaciones que se han manifestado. Hoy puedo decir que todos perdieron otra vez, o sea, vamos en la montaña rusa de arriba para abajo. Todos perdieron porque las EPS que tenían una gran expectativa encontraron un texto que no recoge las expectativas de las promesas que se hicieron. Perdió el gobierno Petro en credibilidad, porque con seguridad en los medios desde ayer hasta hoy han estado diciendo por qué dijeron una cosa y están diciendo aquí otra, porque el texto no está recogiendo eso. Entonces la credibilidad del gobierno ahí va perdiendo fuerza, y eso cuesta mucho en política. Los movimientos sociales todavía no están perdiendo, creo que hoy se van a movilizar y creo que ahí serían los ganadores, los únicos ganadores hasta ahora. Y yo creo que la ministra Corcho pierde un poco, porque yo sí siento que el gran consenso y la gran unidad que tenía de los movimientos sociales y de los gremios médicos en especial no se mantiene tan claramente. Sigue la tensión al interior del gobierno con seguridad, y va a tener que hacer muchas negociaciones en, en el Congreso de la República, y eso puede convertirse digamos, en un texto que no corresponde a sus necesidades, pero también puede poner en riesgo la aprobación de esa, de esa reforma.
son más los que pierden en este instante que los que ganan. Sobre todo porque también hay incertidumbre, ¿no? Todavía el texto, teniéndolo y todo, hay incertidumbre. Pero yo creo que ganamos todos, medios de comunicación, academia, gremios y demás, en una cosa interesante, y es que tenemos un texto. Tenemos un texto y frente a un texto es más fácil hacer una discusión. Y ya el Estado de Derecho y la formalidad del Congreso de la República tendrá que ganar, porque en eso yo creo que todavía tenemos una democracia sólida. Nos quedan dos preguntas. Por otra parte, ¿qué pueden esperar los pacientes de mayores ingresos? No, yo creo que la ciudadanía que tiene ingresos, en el momento en que se genere ya de hecho lo están haciendo, ¿no? En esta incertidumbre de discusión y en el momento en que se tomen decisiones que cambien la forma como funcionan, seguramente se van a ir hacia las prepagadas, hacia los seguros privados, hacia los seguros, digamos, más caros, pero que les da mucho más certeza. El texto de la reforma explícitamente dice que no cambia el régimen de las prepagadas y de los seguros privados y que tampoco toca los regímenes especiales o los regímenes de excepción que existen en el país, que son los maestros, las Fuerzas Armadas, Ecopetrol, el Banco de la República y demás. Entonces, esos que tienen más plata van a continuar con los privilegios, así que la promesa de reducir las inequidades posiblemente en el papel está concentrada en los territorios más olvidados, pero las inequidades de los privilegiados sigue sin tocarse. Bueno, y finalmente sobre ese tema, de aprobarse el proyecto de ley como fue radicado, ¿qué pasará con la medicina prepagada y los planes complementarios? Esto es lo que digo, yo creo que incluso se van a fortalecer ese tipo de negocios y posiblemente algunas de las EPS que tienen claridad sobre cómo funciona eso se vayan a trasladar a convertirse en seguros privados. Y mucha gente que tiene capacidad de pago se va a ir para allá y otros sin capacidad de pago van a empezar a gastar de su bolsillo para poder hacerlo. En el caso de que digamos, no se logre una transición adecuada o en el caso en el cual la incertidumbre se mantenga y esto empiece a repetir contra los ciudadanos en sus demandas de salud. Entonces, posiblemente eso sí, seguro va a pasar, porque solo el debate ya y estas negociaciones ya generan cierto impacto sobre la percepción ciudadana y sobre las planeaciones en salud de las prestaciones en salud de los ciudadanos. Entonces, esto va a generar una transición hacia las prepagadas y los seguros. Bueno, profesora, muchas gracias por esta explicación. Está casi que recién salida del horno y pues esperamos volver a contar con su participación en otra oportunidad. Bueno, además de la lectura más juiciosa de los textos y seguramente lo que va pasando en el proceso de la discusión va a ir cambiando redacciones, entendiendo más detalles y ya tendremos otras opiniones que dar. Gracias a ustedes.